Tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Bueno, compañeros, compañeras, camaradas. La muralla que vaya. ¿Cómo va eso? ¿Se escucha todo ok? Ya estamos esperando a Jorge. Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta Fede. la playa, allá sobre el horizonte. Jorge, ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo andás? a ver, ¿Me escuchás bien? perfecto. ¿Vos me escuchás? Perfecto, perfecto. ¿Cómo andás? Bien, acá andamos, acá estamos en casa, cumpliendo con la cuarentena. Tiempos complicados, complejo, el mundo de pies para arriba. Totalmente, totalmente. Eh, La verdad es que me imagino que nadie hubiera pensado esta situación en educación, obviamente que tampoco, que es un claro, poco lo que nos convoca. Y bueno, y de alguna manera, ¿no? Toda esta situación también pone de manifiesto un poco el funcionamiento del sistema, cuáles son los baches que se pueden ver, ¿no? sí, Cómo el sistema de producción que tenemos, este tipo de pandemias, si bien no son cosas esperadas, todos los huecos que dejan, ¿no? claro. No, sí, es una situación en la que nos llama a todos, creo, todos, a repensar montones de cosas. Y bueno, en esta ocasión nos involucra la cuestión educativa, la cuestión de la educación, el sistema educativo y la economía, ¿no? Que bueno, van a ser, la educación fundamentalmente va a ser un actor importante en ese nuevo mundo que se vendrá después. Debería ser fundamental, digamos. Me parece que el tema de la educación, si bien el tema de la educación es un tema fundamental para cualquier país, o debería serlo, en una Mm, situación como esta, un mundo post pandemia, que obviamente hoy no es el momento para hablar de eso, pero un mundo post pandemia, desde lo económico y desde lo educativo, que eso sí es el tema que nos convoca, me parece que es fundamental. Y lo relacionado que está, ¿no? El tema de la educación claro, a lo económico y viceversa. claro, claro, totalmente, O sea, totalmente. quiero decir, la relación es ida y vuelta. Quiero decir, para la educación vos necesitas presupuesto, para eso necesitas, o sea, está claro que sin presupuesto no va a funcionar, etcétera, etcétera, y para generar otros medios de producción necesitas educación. O sea, es un círculo virtuoso si se piensa de esa manera, ¿no? Claro, claro, totalmente, ¿no? Además, esta cuestión de la financiación de la educación y la importancia, que, bueno, acá queda reflejado montones de falencias, principalmente presupuestarias, que, bueno, esta situación de tal magnitud pone de relieve todas estas cuestiones, ¿no? Y en donde, bueno, entra la cuestión de la economía. Sí, totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Eh, bueno, ahí van llegando algunos ahí van llegando los compañeros, las compañeras, compañeres, camaradas. Estamos acá en vivo, en la fe de terciarios, acá con el profesor Jorge, director del Departamento de Económica de Joaquín B. González, coordinador de la carrera de Ciencias de
la administración, si no me equivoco. Sí, Exactamente. sí. Para poder charlar acá un poco sobre la educación y la economía, y qué tiene que ver la economía con la educación, por qué hablar de economía en la educación, por qué los docentes, los futuros docentes, hablar de economía, ¿no? Eh, Jorge, pasaron ya hace poco fue el aniversario, otro aniversario más de la independencia en Argentina, y bueno, ya han pasado, fue el aniversario 204, han pasado más de 204 años de independencia de nuestro país, y, y hay un tema que es recurrente siempre, en este momento sobre todo, que es soberanía, la soberanía. ¿Qué hablamos? ¿Por qué hablar de soberanía ahora en la actualidad? ¿Qué significa hablar de soberanía en este contexto? ¿Por qué? Después de 200 años de independencia. Bueno, está bueno. El tema de soberanía es bastante amplio, ¿no? Y es cierto que no es lo mismo la soberanía que transitamos ahora, digamos, que la que transitaron los próceres, nuestros próceres, hace más de 200 años. Me imagino que si bien el término significa lo mismo, la concepción que ellos tenían en ese momento no era la misma y no es la misma que tenemos ahora, ¿no? Hoy, obviamente, Argentina es un país soberano, pero la soberanía completa también pasa por la soberanía económica, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde tenemos que plantarnos y pensar si realmente tenemos soberanía económica. Si vos que me preguntás a mí qué pienso y es absolutamente opinable, creo que no, digamos, cuando vos dependés tanto del exterior, cuando vos dependés tanto de políticas económicas que vos no tomás, ¿no? Decisiones económicas que vos no tomás como país, bueno, la soberanía económica obviamente se diluye. Esto si lo relacionás con los medios de producción, que lo que hablamos un poquito hace un rato, queda como más evidenciado, ¿no? Después, por supuesto, tenemos administraciones o gobiernos que van un poquito más para un lado, un poquito más para el otro, pero la realidad es que soberanía económica Argentina, no, bueno, lamentablemente Latinoamérica, no, hubo algunos intentos interesantes como el de Lula en Brasil o como Evo en Bolivia, bueno, fíjate con el intento de Evo, el trabajo que hizo Evo en Bolivia y lo que le generó a él, ¿no? Como, más allá de lo que le pasó a Bolivia a él como persona, ¿no? Termina siendo un perseguido político, cualquier cosa, un disparate. Y eso es porque Evo, bueno, no te voy a contar a vos lo que hizo Evo, seguramente lo sabés mejor que yo, pero lo que ha hecho Evo en Bolivia fue impresionante, y bueno, el tema es que Bolivia empezaba a pensar en una soberanía económica mucho más interesante, pensaba en el tema del litio, pensaba, bueno, había todas cosas muy interesantes que obviamente perjudicaban intereses que justamente no eran los intereses del pueblo, ¿no? Precisamente. Exactamente. Pero son intereses poderosos, son intereses poderosos. Uh-huh. Así que creo que con respecto a la pregunta de soberanía, y donde no hay soberanía económica, es difícil hablar de un país soberano. Exactamente. Claro, por eso, después de 200 años, hoy quedan algunas cuestiones pendientes al hablar de independencia, hablar de soberanía, en este caso soberanía económica, sobre todo, bueno, después de los últimos 4 años se pudo ver cómo la economía argentina completamente subordinada a los intereses del capital extranjero, a los intereses de otros países, las potencias imperialistas. Y bueno, estamos en este contexto, bueno, complejo, en donde, bueno, el sistema muestra sus falencias, como veníamos charlando al principio, pero nosotros vamos a enfocar en la cuestión educativa y, bueno, entre ellas la cuestión de la problemática presupuestaria que tiene la educación pública,
Eh, pero ¿cómo hacemos ante una economía que en los últimos 4 años fue devastada, por decirlo de alguna manera, y en este contexto de pandemia, ¿cómo podría el Estado, en este contexto y en lo que vendrá, poner ese énfasis en la educación pública, en las problemáticas de la educación pública? Está buena la pregunta. Mira, me acuerdo creo que fue en el 2015, si no que alguien nos corrija por el chat o vos, 2015, no, 2011, bueno, ya me parece que fue en el 2015 el encuentro de Mar del Plata, ¿te acordás el encuentro contra el ALCA? Sí. Bueno, vos sabés que me acuerdo en una charla que tuvieron que se hizo pública, yo, Fidel, con Néstor en ese momento, cuando Néstor planteaba que en Argentina se había bajado, 2015, no, perdón, 2005, cuando 2005. Néstor, sí, cuando Néstor había planteado, bueno, que Argentina había logrado bajar un poco la mortalidad infantil, etcétera, etcétera, lo cual había sido maravilloso, no importa cuánto había bajado, el hecho de lo que había bajado, buenísimo. Me acuerdo que Fidel, en una charla más relajada le dijo, bueno, lo podrías bajar más, después te explico cómo, ¿no? En el sentido de y la verdad dijo, mira, no hay mucha ciencia en este tipo de cosas. Pone más guita. O sea, es tan difícil como sencillo. Y en educación estamos en la misma situación. O sea, tenemos que dejar de engañarnos. La realidad es que nosotros tenemos una muy buena educación pública a nivel superior. Tenemos muy buena educación en universidades y tenemos muy buenos profesorados. Eso te dan herramientas que lo que necesitan es justamente más presupuesto. Si vos considerás las universidades públicas que tenemos y pensás en los profesorados que tenemos, solo para hablar de educación superior, porque son aquellos los que salen de los profesorados los que van a terminar construyendo la educación en nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Si vos a esa gente que se está preparando y que vos sabés que tienen niveles grosos, y todos los que estamos en el ámbito educativo sabemos que es así, lo que necesitas es mayor presupuesto. Quiero decir, es muy difícil, pero no es tan complicado. Y vos me dirás, ¿de dónde sacás la guita? La guita está. O sea, la plata está en otro lado, pero la plata está. Quiero decir, vos no quisiera aburrirte con cuestiones técnicas y demás, pero sintéticamente digo, una redistribución del ingreso, que significa cobrarle más, un poquito más, ¿no? A los que tienen mucho, cobrarle menos a los que tienen poco y no cobrarle nada a los que tienen casi nada, es la forma que tiene cualquier país serio de redistribuir la riqueza. Y estoy hablando de un sistema capitalista. O sea, la redistribución de la riqueza en un Estado socialista no es necesaria, ya está. El Estado es el único dueño de los medios de producción y se acabó el problema, digamos. Todos somos el Estado, es así de sencillo. De sencillo y difícil de lograr, por supuesto. Pero en un sistema capitalista, digo, la redistribución de la riqueza está en que el esfuerzo, el sacrificio económico sea mayor para la persona que más gana. Y esto no significa cobrarle el mismo porcentaje de impuestos a todas las personas, porque vos me decís, bueno, a valores absolutos o a valores nominales, todos pagarían lo mismo. Digo, si todos pagamos el 21% de IVA, es cierto que el muchacho que compra 100 gramos de salame está pagando el 21% sobre eso, y el tipo que se compró el Audi a no sé cuánto, porque no sé ni los modelos, también paga el 21% de impuestos. Es cierto eso, pero el sacrificio económico para el señor que se compró el Audi es mucho menor que para el señor que se compró los 100 gramos de salame, porque le cuesta mucho menos, y eso, de esa manera vos tenés que medir una distribución del ingreso en función al sacrificio económico, no a valores absolutos, ya que no, y tampoco en porcentaje, porque son valores proporcionales. Claro. Digo, en función de eso, la plata vos la podés salir a buscar a otro lado. Claro, exactamente, totalmente, es una cuestión de decisión política, una decisión política.
Y justamente entrando en este terreno de la falta presupuestaria la educación pública argentina, bueno, han salido muchas propuestas ante la crisis global del capital, eh, producto de la pandemia del COVID-19. Y bueno, acá en Argentina hay proyectos que están ahí. Entre ellos está la cuestión del impuesto a las grandes fortunas. Eh, pero teniendo en cuenta el orden, el sistema por el cual está regido el Estado, pues, ¿qué viabilidad puede llegar a tener un impuesto a las grandes fortunas? Teniendo en cuenta, ¿no?, también que según el proyecto del gobierno no sería un impuesto permanente, que es a lo que nosotros por ahí apuntamos, sino más bien sería un aporte una única vez. Pero, ¿qué viabilidad puede tener esto en este marco? Se está planteando como un impuesto transitorio, sí, como vos lo estás diciendo, y se está pensando en, se habló en primer momento de aquellos que tenían la riqueza, un capital mayor a 200 millones de pesos. O sea, entendés que estamos hablando de gente que no son ni vos ni yo, y seguramente ningún docente. Después se habló de 150 millones y después volvieron a los 200 millones de pesos. Y estamos hablando algo así como de 12.000 personas, ¿no? De los 44 millones, estamos hablando de aproximadamente 12.000 personas que deberían tributar. Bueno, pero es justamente lo que yo te contaba antes, o sea, a mí me parece excelente, es más, ni siquiera me parece bien que sea transitorio, porque eso puede salvarte las papas ahora o darte un margen ahora, pero lo que nosotros necesitamos, me parece, es una redistribución de la riqueza, como te contaba antes, y eso no lo vas a hacer de manera transitoria, vas a hacerlo de manera permanente. Bueno, está bien, si querés pensarlo de manera permanente, tendrás que buscar más consenso, es cierto, ¿por qué no? Pero bueno, pero la posibilidad está, y qué idea, y no, me parece genial, digo, me parece necesario. Todos estamos escuchando inclusive que aquellas personas con dos dedos de frente y que están en una muy buena posición económica, hasta ellos mismos los están diciendo en el mundo, digo, no en Argentina, ¿no? Es cierto que tienen sus propios intereses para decirlo, no lo voy a discutir, digo, no voy a ser tan inocente o tan ingenuo de pensar que surge de su buen corazón, pero está bien, pero no importa, por más que tenga que ver con sus propios intereses, esto favorece a la población. Entonces, antes me decías, y bueno, pero esa plata está o no está, o hablábamos de eso. Bueno, por ejemplo, en este lugar está, y tiene que ver con eso, con la redistribución de riqueza. Vos para redistribuir la riqueza no podés, en un sistema capitalista y republicano, como en el que vivimos, claramente vos no podés sacarle a la persona el dinero que tiene y repartirlo en partes iguales. No, pero para eso está el sistema tributario. O sea, un sistema tributario más progresivo, más justo, más personal y menos real, lo que hace justamente eso, que el sacrificio económico sea mayor de la persona que más gana. Y no es cobrarle más al que más gana, es que todos tengan el mismo sacrificio económico. Obviamente, para que el sacrificio económico sea igual para todos, claramente el que gana más tiene que contribuir más. Es una cosa lógica, digamos. Hasta yo te diría que obviamente yo tengo una postura bien marcada, pero hasta te diría que ni siquiera es cuestión de postura, es una cuestión de sentido común. Exactamente. No, totalmente. Y justamente este proyecto que todavía está ahí en el Congreso, esperemos que tratarse pronto, y coincidimos con respecto a la cuestión de que debería ser un impuesto permanente. Y acá es donde quiero entrar, que es la cuestión justamente la crisis presupuestaria educativa. O sea, sería de vital importancia de aprobarse un proyecto de esta magnitud, porque puede aportar
no solamente a la crisis, también puede aportar a la educación, teniendo en cuenta lo que vendrá. Sí, vos decís si la aprobación de este impuesto puede aportar, digamos, a la educación, claro, sí. Mirá, hay un, hay una traba y hay un principio presupuestario que, si mal no recuerdo, está en la Ley de Administración Financiera que dice, se llama no asignación de recursos, que en donde dice que vos no puedes asignar un recurso específico a un gasto específico, por más noble que sea tu intención. Esto quiere decir, bueno, le voy a cobrar, vamos a hacer una idea hiper noble, voy a cobrarle más dinero a aquellos que tienen autos importados con un valor mayor a $50.000, diciendo un disparate, y todos esos fondos los voy a destinar al pago de los jubilados. ¿Quién podría estar en contra de eso? Bueno, pero no se puede, y tiene lógica que no se pueda, porque si no se crearían impuestos exclusivamente para solventar determinados gastos y otros gastos quedarían sin ser solventados. O sea, desde ese lugar no se podría, desde el punto de vista legal, reglamentario, está perfecto. Pero bueno, pero sí el hecho de que el Estado cuente con muchos más recursos, por supuesto que puede hacer que pueda gastar, pueda devolver eso en servicios públicos, y la pucha que la educación es un servicio público fundamental, ¿no? No me acuerdo quién decía que si la educación te parece cara, prueba con ignorancia, ¿no? O sea, claro, la educación no es cara, es una inversión. Es cierto que le llamamos gasto porque entiendo yo que el término gasto público implica eso. Está claro, no importa. A veces cuando yo lo explico en el Joaquín a un alumno me dice, pero profe, la educación no es un gasto, está clarísimo. Pero está dentro de los gastos públicos, está clarísimo. Pero bueno, la educación no es cara, vos estás invirtiendo en el futuro, y vuelvo a lo que hablábamos al principio de la charla, digamos. Vos podés generar un círculo virtuoso, digamos, porque vos con la educación podés generar otros medios de producción. Exactamente. Vos con la educación podés industrializar más al país, digo, ¿no? No me quiero ir del tema, pero en la década del 90, cuando Argentina se desindustrializó completamente, volver a industrializarlo fue hiper difícil, y ni siquiera llegamos a los mismos parámetros que teníamos antes de los 90, porque desarmar una industria lo haces en 3 minutos, armarla, ni te cuento. Y de hecho hasta se había hasta desarmado los colegios industriales en la provincia de Buenos Aires, que te acordás que Ciudad de Buenos Aires por suerte no decidió no entrar, pero provincia de Buenos Aires sí entró a las modificaciones, a la ley de educación de su momento, de la década del 90, y se desarmaron los industriales. Hoy, después de tantos años, en la provincia de Buenos Aires no hay tantos colegios industriales como en el 80 y pico, ¿entendés? O sea, eso es directamente no solo desindustrializar, sino también pensar en la no industrialización nunca. Claro. Después claro. es otra discusión, es cierto, que la escuela, que si queremos conservar la institución escolar, la institución escuela como reproductora de los obreros, es otra discusión, que también claro, es interesante, es otra discusión. Pero bueno, pero hasta estoy usando términos pura y exclusivamente capitalistas para ser claro, digamos, ¿no? Hablando de industrialización. Exactamente. No, exactamente. Y justo habías mencionado la cuestión del gasto público que parecía para algunos economistas como una mala palabra. Habla de, es como uno ve en los medios la satanización del gasto público, ¿no? El horror del gasto público que hay que achicarlo, ¿no? Pero que hay detrás del gasto público hay montones de cuestiones, como en este caso la educación, y como vos bien marcabas, inversión. No verlo como un gasto, sino como una inversión. Y bueno, ya que estamos en el terreno de la cuestión de los proyectos, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, bueno, hablar de un impuesto permanente a las grandes fortunas implica disputar la cuestión de la idea de la soberanía económica en la Argentina. A mí me gustaría traer, por ejemplo, otro tema que se está hablando mucho hoy en día, que es la cuestión de Vicentín.
que bueno, sabemos que es una de las empresas agroexportadoras más grandes del país, que bueno, está paralizada y tiene a los trabajadores sin percibir su sueldo desde el año pasado, si no me equivoco. ¿Cuál sería la importancia de expropiar Vicentín en este momento? Vicentín es una empresa, como vos dijiste recién, que ha pasado a ser una de las primeras empresas agroexportadoras. Es un pulpo porque tiene aceiteras, tiene, bueno, todo tipo de empresas, y es una empresa que está en convocatoria de acreedores. Quiero decir, no es la empresa de Doña Rosa que vino un Estado malvado y le quitó un departamentito. Vicentín es una empresa enorme que recibió muchos créditos del gobierno anterior sin calificar para obtener esos créditos. Si vos o yo vamos al banco a pedir un crédito, nos piden hasta la vacuna del perro y seguro que no calificamos. Vicentín no calificaba, claro, ya estaba hiperfundida y los créditos se le otorgaron igual. Y los créditos se le otorgó Banco Nación, no un banco privado. Por eso, aquellos que se asustan del gasto público, eso no los asusta, ¿no? Eso nos asusta, claro. Bueno, lo de Vicentín fue una estrategia, fue muy alevoso, y luego de eso se declaró en convocatoria de acreedores, que cuando, bueno, una empresa no puede pagar, convoca a los acreedores, etcétera, etcétera, va a la justicia, esto lo lleva adelante un juez, es cierto, etcétera, etcétera, pero lo que se tiene que analizar acá también es si realmente no fue fraudulenta esa convocatoria de acreedores, esa quiebra. Ahora, ¿qué pasa con la empresa? Bueno, pero esa empresa para el Estado es una empresa estratégica. O sea, el Estado no puede desentenderse de, bueno, es una empresa privada, dejemos que resuelva la justicia. Primero no puede desentenderse porque fue el mismo Estado, no importa que fue otro gobierno, fue el mismo Estado el que le prestó dinero cuando no calificaba, y cuando una parejita que iba acá a la vuelta y quería sacar un crédito hipotecario para comprar un buen ambiente, no se lo dieron. Ese mismo banco. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es una empresa estratégica para el país. Más allá, encima, la cantidad de trabajadores, obviamente, que es lo más importante, pero aparte, desde lo industrial, lo que hablábamos antes, es una empresa estratégica. Y el Estado lo que está haciendo ahora es pensando en esa estrategia. Igual, Matías, me parece que lo importante también es pensar es qué es, o sea, una cosa es la expropiación, que todavía no llegamos a la expropiación. Ahora hay una intervención, en realidad, ¿no? Que es la etapa anterior. Atrás, con respecto a la expropiación, claro, claro. Bueno, va a ser, la idea es estatizar vía judicial. La justicia. Bueno, ojo, eso es lo que tenemos que ver, digamos. ¿Qué va a pasar si el Estado se expropia de Vicentín? El Estado la va a conservar como una empresa del Estado porque considera estratégica, como puede considerar estratégica Aerolíneas Argentinas. Bien, fantástico. O el Estado dice, bueno, no, nosotros intervenimos porque había mucha gente trabajando en Vicentín y la empresa es estratégica, pero nosotros como Estado no queremos conservarla. Bueno, está bien, sabemos que el gobierno actual no es un gobierno socialista, ni mucho menos, está perfecto, tiene su derecho a pensar de otra manera y no quiere conservarla. Bueno, muy bien, ¿qué va a hacer con esa empresa? ¿Va a ser una cooperativa con los trabajadores? Bueno, me alegro, ahí tenemos en el gobierno está Carlos Heller, que es un fuerza cooperativista. Estaría bueno que se puedan diseñar determinadas estratégicas para poder expropiar la empresa y después hacer una gran cooperativa de esa empresa y que quede en manos de los trabajadores. Me parece genial. Ahora, lo que me preocupa es si el paso posterior es volverla a manos privadas. Eso me preocuparía. O sea, estaría el Estado interviniendo, expropiando una empresa, terminar con el tema de la convocatoria y después devolverla a manos privadas. O sea, me parece que hay que estar atentos a lo que se va a decidir hacer con Vicentín, porque puede ser una solución muy piola, como por ejemplo que quede estatizado, como por ejemplo que sea una gran cooperativa, o sanear la empresa y devolverla a manos privadas. Sobre todo por las deudas que tiene también con el Estado, ¿no? Cuando el Estado expropia un privado o por determinados motivos se los queda, se produce lo que se conoce como confusión.
quiere decir que el Estado no se puede ver a sí mismo. Entonces todas las deudas que tiene la empresa privada con el Estado extinguen. Es una forma de extinción de la obligación tributaria. Bueno, si hacemos eso y después esto termina otra vez en manos privadas, aunque sean otras, me parece que es un juego sucio. Por eso, me parece que la idea de la intervención y de la expropiación puede ser muy buena o no. Claro. Claro, sobre todo teniendo en cuenta esta variable que a veces se da de cambios de colores políticos en los gobiernos, porque hay algunos que te pueden decir, bueno, se estatiza, pongámosle, se estatiza Vicentín, pero también se está estatizando deuda privada. Y cosa que por ahí podríamos tomar el ejemplo de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué pasó en los últimos 4 años? Se hablaba de la idea de lo mal que fue estatizar a Aerolíneas Argentinas por la deuda que le generaba, el gasto que le generaba al Estado, ¿no? Se ha construido esa idea, por suerte no han avanzado más que ahí, pero sí han construido esa idea de esta cuestión del gasto, de que estamos aumentando el Estado y aumentando estatizando las deudas, cuando bueno, vemos que claramente eso queda, es impredecible lo que pueda pasar. Queda claro que Vicentín tiene que estar en manos del Estado, pero habría que ver qué es lo que pasa el día de mañana. Pero aparte, Matías, hay una cosa que yo siempre me pregunto, digamos, ¿de dónde sacaron que los servicios públicos, por ejemplo, tienen que dar ganancia o tienen terminantemente prohibido dar pérdida? O sea, el Estado claramente no es una empresa privada. Es insólito que sea comparado al Estado con una empresa privada y que se entienda que los servicios públicos no deben dar pérdida. En Argentina hubo un debate muy importante, ¿te acordás? Y así llegaron los 90 y nos pasó lo que nos pasó con el gobierno que estuvimos en los 90, y que el debate era, no, pero ¿para qué querés esto si te da pérdida? Pero lo tuyo no es una empresa privada, flaco, esto es un país. Entonces el Estado tiene otra finalidad que no es el fin de lucro, justamente, sino el bienestar general. Entonces un servicio público no tiene por qué dar ganancia. Exactamente. Pasa que, bueno, en la lógica de ciertos sectores que son los que concentran el capital, la lógica es el primordial, es de la ganancia por sobre el humano, lamentablemente. Por supuesto. Entendemos, los comunistas entendemos la importancia de la expropiación de Vicentín. La importancia de que Vicentín esté a mano del Estado, en manos del Estado, de que se pueda garantizar el trabajo de todos los trabajadores de Vicentín. Pero hay una cuestión que desde nuestra perspectiva comunista, que tampoco podemos dejar de preguntarnos, de tenerlo ahí presente. Y un poquito creo que lo dabas a entender, que hoy en día la palabra expropiación ha quedado en el debate de las casas de todas las familias de la República. Y enhorabuena que eso pase, ¿no? Que se discuta, que se debata la expropiación de Vicentín. Pero también hay una cuestión que es expropiar Vicentín, pero mantenemos los modos de producción capitalista en Argentina. Es como que ahí nosotros, los comunistas, encontramos como la contradicción misma del capital. O sea, habría que avanzar también ahí en empezar a pensar también los modos de producción. Sí. Por eso te decía que es importante ver qué es lo que se hace, digamos. En principio, el primer avance a mí me parece positivo, y creo que a mucha gente le parece positivo.
El otro día me comentaba un amigo, al cual voy a guardar su identidad, por supuesto, bueno, no pensamos igual, obviamente, él tiene un pensamiento muy liberal y demás, pero hasta él me decía, no, pero es lógico, es insostenible, Vicentín tiene que ser expropiado, o sea, a lo que ves que ya no hay un pensamiento desde el punto de vista más social, sino también hay mucha gente que entiende que no hay alternativa, pero hasta ahí vamos a estar de acuerdo. Ahora, de ahí en más es donde posiblemente no estemos de acuerdo con mi amigo, en donde él va a pretender otro fin para Vicentín que el que a mí me parecería más lógico, ¿no? Y con los medios de producción, claro, por eso, con los medios de producción, a ver, vos pensás que el sistema capitalista en el cual nosotros vivimos y convivimos, pone por sobre todas las cosas el tema de la meritocracia, en donde cada uno tiene lo que se merece, ¿no? Una cosa así, de alguna manera dice, bueno, el que tiene más se lo ganó laburando, pero ¿y quién te dice que trabajó más que otro? O sea, esto de suponer que todos partimos del mismo lugar cuando todos sabemos que no es cierto. Si todos no partimos del mismo lugar, está claro que no tenemos las mismas posibilidades. Es una realidad inexorable y no me lo puede discutir nadie porque es totalmente claro. Si todos partimos al mismo lugar, todos, en todo caso, la meritocracia es un asco por donde lo mires, pero te quiero decir, por lo menos tendría más sentido planteado desde ese lugar, ¿no? Bueno, y la idea de las políticas de producción y los medios de producción pasan un poco por ahí, ¿no? Yo tengo buenas expectativas con el tema Vicentín. Creo que puede tener un buen resultado estatizándola y que el Estado realmente pueda llevar adelante una cosa seria y que se haga de esto y que se busque consenso, ¿no? Ya estoy pensando de lo político, ¿no? Quizás me estoy alejando un poco de tu pregunta, pero que se busque consenso político para que esto se pueda sostener, ¿no? Y no que ante el primer cambio de gobierno claro, Vicentín termina otra vez en manos de privados, que van a hacer lo que ya hicieron, concretamente. Por eso me estaría piola que pueda haber un consenso en este sentido, que se pueda sentar a negociar, ¿por qué no? La explotación de Vicentín pensando en una decisión de Estado, ¿no? Justamente, creo que lo peor que nos podría pasar es que Vicentín vuelva a manos privadas. Totalmente, totalmente. Es un tema de debate pendiente hoy en día en Argentina, la cuestión de los modos de producción, así como en muchos países del mundo, ¿no? O sea, porque en la Argentina se produce. La cuestión es, ¿quiénes son los que producen? ¿Para quiénes? ¿Para qué clase producen? Y, a ver, en principio Argentina es un país productor de commodities, ¿no? Los commodities son estos productos que tienen cero valor agregado, o sea, vender el trigo a lo sumo la harina, vender granos, somos un país productor de granos y demás, que son productos que por lo general tienen muy poco valor agregado. Esto quiere decir, vos tenés que vender, no sé, voy a decir cualquier estupidez ahora, en cuanto a la comparación que hago, pero tenés que vender no sé cuántas toneladas de soja para poder comprar un plasma de afuera, qué sé yo, un celular o lo que fuera. Ahí tenés, digamos, la primer traba. Ahora, ¿por qué no pensamos en modificar ese tipo de producción? ¿Por qué no pensamos en... Bueno, porque hay intereses económicos que no le va a convenir, obviamente, porque sabemos que en todo el mundo pasa sobre la concentración de la riqueza, pero en los países latinoamericanos, sudamericanos, como Argentina, la concentración de riqueza es mucho mayor. Entonces, sabemos que la riqueza está en muy pocas manos y son los que tienen la mayor decisión. Por lo tanto, producimos mucho sin valor agregado y producimos mucho para exportar. El hecho de producir para exportar es lo que también te termina generando para dentro del país que el producto sea carísimo, porque el productor te dice, con un criterio absolutamente capitalista, te dice, si yo lo vendo afuera a $2, ¿por qué lo voy a vender adentro menos? Yo lo puedo vender afuera. Bueno, entonces empieza o los precios muy altos adentro o el desabastecimiento.
Entonces tenemos la historia de toda la vida, de la manzana de Río Negro, que la mejor está en Francia y no en Argentina, y todo lo que ya conocemos, digamos. Bueno, eso, eso es un problema, digamos, de cómo pensamos, de quiénes producen, como dijiste vos, quiénes producen y para qué producen. Bueno, obviamente se produce para ellos, habría que pensarse qué producimos. Me acuerdo hace un par de años, estaba leyendo una nota muy interesante sobre los lombricarios, cómo en Argentina están apareciendo más lombricarios que la producción de lombrices y caracoles, porque en Europa se consume bastante. Y seguimos exportando las lombrices y los caracoles como los tenemos, digo, ¿no? Y capaz que llegan a España y hasta en el puerto de España tienen una fábrica en donde las lombrices y los caracoles la convierten en otro producto, en donde nosotros también podríamos hacerlo, ¿no? Bueno, esa es la realidad nuestra. Por lo tanto, y la producción, y sí, nosotros producimos commodities, y desde ahí es muy complicado pensar, obviamente, porque encima Argentina es un país que obviamente necesita, por el endeudamiento que tiene y demás, y por la falta de producción de bienes de uso, ¿no? O sea, nosotros no producimos maquinarias por lo general, salvo algunas honrosas excepciones, por lo tanto eso se tiene que comprar afuera. Quiero decir, fabricamos pulóveres, pero no la máquina que fabrica los pulóveres. Entonces, la máquina hay que comprarla afuera, y para eso necesitas dólares, y esos dólares tienen que entrar de afuera, porque vos no producís dólares. Entonces todo el tiempo estás dependiendo, y esto vuelve a la primera pregunta que me hiciste, todo el tiempo estamos dependiendo del exterior, ¿no? Yo quiero fabricar pulóveres, necesito la máquina para comprar pulóveres, la tengo que comprar afuera, vendiendo soja no la voy a comprar. O sea, la cantidad de dólares que van a ingresar no me va a servir a mí como país. Ahora, al productor sí le sirve. Claro. Entonces, el problema es que eso está concentrado en pocas manos y son los que van a terminar tomando las decisiones. Claro. Por eso me parece importante, corregime si me equivoco por ahí en los términos, la cuestión también de pensar de quiénes son los que producen y para qué clase producen, teniendo en cuenta que el contexto mundial actual es bastante complejo, y muchos países están empezando a adoptar modelos más proteccionistas. Entonces esta cuestión del libre comercio, las ideas del libre mercado, teniendo en cuenta la magnitud de la pandemia, va a ser medio complejo llevar a cabo esas ideas que siempre están, y por eso me pareció importante esta cuestión, ¿no? Si no me equivoco, como que el mundo también va a empezar a adoptar de a poco otro tipo de modelos, en este caso más proteccionistas, y no tan libres, teniendo en cuenta la situación global. Sí, fíjate que con ese tema de la pandemia, los países que la están pasando menos peor, digamos, porque bien creo que no la está pasando nadie, pero los países que la están pasando menos peor son los países en donde el Estado interviene más. O sea, si vos lo ves, no hay chance de discusión. O sea, aquellos países en donde el Estado ha tenido una fuerte intervención con respecto al tema de la pandemia son los países que están mejor. Entre ellos Argentina, obviamente, por suerte, ¿no? En donde el Estado y los estados provinciales y etcétera van acompañando, no importa, quiero decir, todos los países donde el Estado mira desde afuera o entiende que el mercado lo va a solucionar, son los que peor están, por supuesto, ¿no? Desde claro, ya. claro. Y uno lo ve en ejemplos de Merkel en Alemania, Macron en Francia, hablando de, por ejemplo, la importancia de la injerencia del Estado en la salud, ¿no? Y no son camaradas, ¿no? Sí. A Macron nadie lo puede tildar de comunista, ¿no? Justamente, claro. No son de este palo ideológico, están en las antípodas
en la que estamos nosotros, los comunistas. Por eso es muy interesante también la cuestión de los modos de producción en la Argentina. Como para ir finalizando un poco sobre lo que veníamos hablando y poder abrir las preguntas a que la gente que está mirando pregunte, me gustaría preguntarte, Jorge, bueno, la educación en este contexto y en el mundo después de esto va a ser y es y va a ser aún mucho más importante en ese futuro mundo. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de hablar sobre estos temas en la educación, de hablar sobre estos temas en la formación docente, los docentes, los futuros docentes? ¿Por qué no nos es ajeno todo esto? Mirá, como te decía antes, un poco creo que la pandemia deja en evidencia cómo funcionan los estados y el nivel de injerencia que cada estado tiene en función a la política que ha decidido hacer o llevar adelante, ¿no? Es cierto que en algunos países la alternancia, ¿no?, de las fuerzas políticas ha logrado ciertas cosas, no sé, me quedo pensando ahora, por ejemplo, en Gran Bretaña entre laboristas y conservadores que se van alternando, o el mismo en España entre el PSOE y el Partido Popular, que no tiene nada de popular, pero no importa. En fin, digo, esas alternancias, o inclusive hasta en Francia, en Alemania, las alternancias de gobiernos un poco más de izquierda, digamos así, de centro izquierda, o con algún avisoramiento socialista por ahí a lo lejos donde guardamos el perro, que sea por ahí. Bueno, ese tipo de políticas que termina aplicando, después no se la quita nadie a la gente, porque en Gran Bretaña, digo, una vez que el Partido Laborista tiene alguna decisión política que eso va a influir en la población, después el Partido Popular, el Partido Conservador, en el caso de Gran Bretaña, no se lo quita fácilmente a la gente, porque la gente ya lo hizo propio. Lo mismo pasa en otros lados. Por lo tanto, me parece que es cuando la gente termina viendo que la política, las decisiones políticas en esos casos tienen sentido. Volviendo a tu pregunta entonces, con respecto a la educación, bueno, creo que la pandemia ha dejado de manifiesto eso, ha dejado muy expuesto a los países en donde el Estado se retira y mira cómo el mercado soluciona las cosas, que no soluciona nada en realidad. Me parece que es una exposición muy clara en lo que ha pasado con la pandemia y, bueno, y que por supuesto todos los países, mientras más pensamiento socialista o comunista tengan, menos mal la han pasado, porque vos imaginate que, vamos a hablar de una utopía, imaginate que Argentina tuviese hoy un sistema socialista, la cuarentena hubiera sido total por todos los días que haga falta, porque si trabajamos todo para el Estado, ¿qué problema hay? La gente, hoy por hoy la gente tiene que salir a laburar porque no morfa. Entonces, hay gente muy inconsciente y hay gente muy consciente que no tiene otra quizás. Después está el inconsciente de siempre, ¿no? Que va al obelisco, habrá estupideces, pero quiero decir, después hay mucha gente con mucha conciencia que necesita salir para morfar. Bueno, eso deja en evidencia que en una utopía, digamos, suponiendo a Argentina en este momento viviendo bajo un sistema socialista, sería impensado eso, porque el Estado diría, muchachos, se quedan en casa y listo. Todos somos el Estado, todos trabajamos para el Estado. Bueno, ahora bien, eso llevarlo a un sistema capitalista menos injusto, quizás si querés, en donde la redistribución de la riqueza es mucho mejor. Si querés usamos el ejemplo de Alemania, en donde la redistribución de la riqueza es mucho mejor, es mucho más pareja, o sea, el que tiene mucha guita ni ahí, que está tan distante con el que tiene menos como nos pasa a nosotros y demás. Bueno, entonces vos te das cuenta que puede proceder de otra manera, que la inversión es mayor, pero bueno, o fíjate lo que pasaba en Vietnam, que en Vietnam la cantidad de víctimas fue muchísimo menor, porque tienen otro sistema, tienen un sistema socialista que justamente el pensamiento es ese, todo el mundo a cuarentena, punto, no tienen que salir a laburar, el sueldo está, ¿no? Claro. Me parece que esto ha quedado como una evidencia insoslayable después de esta pandemia que nos arrasó
al mundo, digo, y me parece que después de esto sería bastante lógico, desde la educación, poder usar como ejemplo esta pandemia para pensar en qué tipo de producción queremos para el futuro, ¿no? Y qué tipo de Estado queremos para el futuro en función a esto que nos arrasó. Por supuesto vas a tener personas que sigan pensando igual, pero me parece que muchas, quizás muchas no, quizás muchos ven coherentemente lo que sin duda se puede ver, ¿no? Que es el Estado ausente, más víctimas, el Estado presente, menos víctimas. Exactamente, exactamente. Exactamente, por eso mismo los estados, las democracias liberales en Europa han tomado medidas que no son propias de las democracias liberales. Entonces, claramente esto interpela de tal manera que a todo el mundo nos hace interpelar, nos interpela muchísimo. Esperemos que sea para bien, ¿no? No sé si lo vamos a poder afiliar a Macron al Partido Comunista de Francia, pero parece que hubo algunas cosas ahí después de la catástrofe en Europa que algunas cosas le hizo repensar sobre la cosmovisión del mundo que tiene el liberalismo, ¿no? Bueno, Jorge, nos quedan 10 minutos, 8 minutos. Primero que nada, gracias por esta maravillosa entrevista. Para mí se pasó volando. Podría estar horas, porque creo que hay muchas cuestiones que van a ser parte del debate el día de mañana, ¿no? Hay mucha esta cuestión de cómo pensar el Estado, de cómo pensar la educación, de cómo pensar los modos de producción en Argentina. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo por esta charla. Bueno, nos quedan 7 minutos. No sé, a ver acá las personas que están mirando el vivo, si tienen alguna pregunta para Jorge. Yo mientras, Matías, si querés, te aprovecho para decirte que sí, se me pasó volando a mí también, que es un placer charlar con ustedes y obviamente a su disposición cuando lo necesiten. Creo que este tipo de trabajo que hacen ustedes es fundamental y necesario para todos los estudiantes, para los docentes y demás, porque es la única forma que tenemos de comunicarnos y de escucharnos y de debatir ideas, que es lo que viene. Así que me parece extraordinario el trabajo que están haciendo ustedes. Así que fue un placer, es un placer. Bueno, muchas gracias, Jorge. Voy a ver acá los comentarios, ahí están los compañeros, compañeras, compañeros, camaradas, de Joaquín, si quieren hacer alguna pregunta respecto a todo lo que hablamos. Creo que cuando volvamos a Joaquín, esto va a tener, tendríamos que hacer un curso, un seminario, me parece, ¿no? Estaría bueno. Estaría bueno. Mirá, estaría, mientras, si querés, ahí están preguntando si es cierto que soy hincha de Atlanta. Sí, soy hincha de Atlanta, sí. Por supuesto. Uno, me parece, uno como docente, Matías, creo que tenemos una responsabilidad grande en cuanto a llevar a nuestros alumnos determinadas cuestiones para que ellos puedan inferir y ellos puedan razonar y puedan tomar sus propias decisiones. La verdad que no está bueno, y eso es totalmente personal, soy opinión personal, la verdad que no está bueno, digamos, adoctrinar a nadie, eso la verdad que no está piola. Está muy bueno poder darle todas las herramientas para que ellos decidan. Ahora, me parece que hoy por hoy en el colegio secundario no se les da todas las herramientas a los chicos. O sea, por lo general, en muchos casos, salvo honrosas excepciones, ven solamente una parte de la realidad. Y eso me parece que es lo que nos está faltando. Y esa es responsabilidad nuestra, digo, como docente, ¿no? Sí, totalmente. Yo no, en mi experiencia como estudiante de la secundaria, como alumno, este tipo de cosas no se discutían, no se debatían.
Bueno, obviamente con camaradas, con amigos, uno lo debate, lo discute, pero es la primera vez que yo con un docente hablo sobre este tipo de cuestiones, porque estamos pensando y proyectando lo que va a ser la conformación del mundo que se va a venir. Tal cual, tal cual. Y no importa cuál sea el razonamiento de los chicos, lo importante, mejor dicho, no importa cuál sea la conclusión a la cual ellos lleguen, está bueno que la conclusión sean de ellos, pero me parece que si no tienen todas las herramientas, estaríamos hablando de lo mismo que antes, de que no todos partimos del mismo lugar. Dale todas las herramientas. A mí me ha dado muy buen resultado en el secundario hablando de los chicos de todos estos temas, y ellos después decidían lo que querían y pensaban cómo se les cantaba. Y obviamente que eso va teniendo mucha influencia familiar también y demás, pero por lo menos tenían todo el panorama. Y las cosas elementales son las cosas elementales, digamos, ¿no? Bueno, me parece que esa es nuestra responsabilidad. Exactamente. Sí. Como futuros docentes, desde parte de la FEDE, como futuros docentes comunistas, tenemos una gran responsabilidad por delante por lo que va a ser el nuevo mundo, la nueva normalidad, como le dicen ahora, le ponen muchos nombres. A mí me gusta llamarle capitalismo, muchos le pueden poner apodo, ¿viste? Al capitalismo, pero a mí me gusta decir capitalismo, pero bueno, la nueva normalidad. Claramente tenemos un desafío y una responsabilidad muy grande, muy grande. Bueno, quedan 3 minutos del vivo. Yo no veo acá alguna pregunta. Hay muchos saludos, muchos saludos para Jorge. Así que bueno, Jorge. Bueno, Matías. Parece que si el silencio, el silencio es una gran respuesta. Y esperemos que este tipo de debates podamos seguir fortaleciéndolos, teniéndolos, y ojalá que pronto este tipo de debates también lo podamos dar en las aulas, que es el lugar donde nosotros pensamos y pretendemos poner nuestro grano de arena para transformar y construir un mundo mejor, que es posible, aunque digan lo contrario. Así que muchas gracias, Jorge. No, Matías, gracias a vos, un gran abrazo, gracias, un placer, che. Abrazo grande, gracias.